Hoy en COCX, las 7 grandes enseñanzas por Juan Pablo Chaustre. Este capítulo es patrocinado por Amazon Web Services y Opinat, líderes en software, consultoría y conferencias en experiencia de cliente. Perdimos la esencia del servicio. Perdimos la esencia del servicio, ¿sí? Y ahí nos faltó un poquito de visión al gremio, al sector, porque nos terminamos volviendo commodities. Entonces, al final es un tema de impacto importante porque no supimos capitalizar la expertise que teníamos, ¿sí? Y mantener estos márgenes tan bonitos, sino que empezamos a quitarnos en una época que eso fue más o menos hace unos 20, 25 años, estábamos recién llegado a la industria, donde empieza esa guerra de tarifas, más por quedarme con el cliente, ¿sí? Que no mirar una eficiencia productiva, porque no se empezó a mirar el negocio como un negocio financiero, sino se miraba un negocio de servicios. Entonces, digamos que empiezan a salir las personas que estaban ejerciendo su actividad de direcciones en recursos humanos, gerencia de recursos humanos, dicen, oiga, ese negocio es muy fácil, es conseguir gente, traerle gente acá a nuestros clientes, y como era una relación con el director de recursos humanos de la organización con el cliente, entonces hay una familiaridad muy grande. Entonces empiezan a generarse muchas empresas de servicios temporales o que salen de las mismas empresas de servicios temporales, y se pierde un poquito esa expertise de visión de negocio financiero. Lo que realmente importa y vale aquí en este negocio son las personas. Yo creo que, volvemos a lo mismo, es la gente. Yo creo que empezamos a tener un equipo y le empezamos a meter ese chip que lo que realmente importa y vale aquí en este negocio son las personas. O sea, tienes que empezar por tu casa. Okay. Porque si tu equipo no valora que lo que está haciendo realmente tiene un sentido muy ligado con responsabilidad social, con ese momento en el cual tú le brindas a una persona la oportunidad que tenga un empleo y que pueda llegar a adquirir sus sueños, que pueda pagar su casa, que pueda pagarle los estudios a sus hijos, que pueda pagar sus mismos estudios, o sea, una cantidad de temas, y uno empieza a mirar esa sensibilidad, y eso empieza a que tu equipo empiece también a conectar de una manera diferente. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar gente que tuviera esa sensibilidad. Para tu equipo interno, de núcleo. Equipo interno, claro, porque al final eran procesos muy manuales. De acuerdo. Obviamente, ya ahorita tenemos una cantidad de herramientas que más adelante hablaremos de ellas, pero en esa época era todo muy con las manos. Esto sigue siendo una actividad muy subjetiva, porque el perfil o la persona que nosotros encontramos y cumple con una serie de requisitos para remitirla, enviarla a un proceso donde nuestros clientes, pues muchas veces al cliente no le gusta por X o Y motivo. Ok. Entonces también era empezar a demostrarle al cliente que esa persona sí cumplía con esas características, negociar con el cliente, ser cercano al cliente. La sensibilidad humana. Gracias a Dios, Él me dio la sensibilidad humana. Ok. Para lograr que cuando una persona está ahí, lleva 20, 30, una hora esperando de pronto la sala de juntas que pueda hacer, y uno sale a coger un café, decirle, ¿usted qué está haciendo acá? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Ya lo atendieron? Y esa sensibilidad que tú demuestras, tu equipo empieza a verlo. Yo sí creo que el ejemplo es fundamental, y nosotros lo que sí hemos hecho en todo ese proceso siempre estar donde el cliente. Y vamos permanentemente al cliente y nos reunimos con los clientes. Te estoy hablando que esto va desde la gerencia general, y todas las áreas estamos donde el cliente. Y nos reunimos con el trabajo en misión. Y el cliente es también linda la historia que dice, oiga, vino el gerente a reunirnos. Y eso es un tema que realmente uno dice, pucha, el impacto. Me pasó hace muy poco, hace un par de meses, que estuve visitando uno de nuestros clientes, el campo agroindustria, y manejamos palmicultores, y me lo reunieron a todos, y salió el gerente del cultivo a decir que estaba el gerente de la empresa visitándolos de su empleador, y lo hizo como, y ellos se sintieron como, oiga, somos importantes por el simple hecho de ir, compartir la con humanidad, ellos, tomarse una Coca-Cola y un ponqué ramo, no fue más. Okay. Pero
pero eso, y que le contaran sus problemas, y mire, tengo ese tema, y venga, tengo este problema, y que uno estuviera ahí en contacto con ellos, pues hemos logrado esa sensibilidad. Entonces yo creo que es una convicción que hemos tenido en lo que realmente buscamos, es que la persona sea importante. Y aquí la persona, hablamos integralmente trabajadores de misión, trabajadores directos. Conocimiento real de lo que el cliente necesita. Y lográbamos tener con él el conocimiento integral de lo que el cliente necesita, de su cultura organizacional, de su visión, porque eso nos pasa, nosotros tenemos muchos clientes de las mismas actividades. Te voy a poner el caso de los Call Contact Center, el perfil es lo mismo, pero si tú ves los climas, las métricas, la manera, la misma forma de tratar a la gente es muy diferente en 5 o 6 clientes. Entonces, si el cliente no nos permite saber hasta en dónde tiene que mejorar, pues es muy difícil. Y el cliente también entendió esa figura. El cliente entendió que si no trabajamos conjuntamente en consolidar y constituir relaciones armoniosas para conseguirle a la gente, pues no iba a ser fácil. Y se sumó a tener un número importante de recolección, de atracción del talento humano. Por eso nosotros cambiamos el nombre también a nuestra, digamos que nuestro área de selección, y le pusimos atracción del talento humano. ¿Por qué? Porque teníamos que atraer mucha gente, ¿sí? Porque teníamos muchas oportunidades y necesitábamos tener el que se ajustara a cada uno de esos requerimientos que íbamos a tener en cada uno de sus clientes, que así fuera el mismo perfil, tenía diferentes skills, diferentes competencias, diferentes caracterizaciones, que si no las abordábamos con un volumen de gente importante, pues no era fácil. Entonces también es cómo esa dinámica empieza a generar oportunidades para las personas y no es solo un cliente. Entonces se te abría una cantidad de posibilidades que el mismo, a veces también el trabajador en misión puede seleccionar dónde quiere trabajar. Qué interesante. Claro, porque el trabajador puede trabajar, oiga, yo quiero una empresa nacional, quiero una empresa multinacional, no, quiero una empresa con énfasis en gestión humana, en tecnología, no sé. Entonces también, y sobre todo digamos que a las personas que están terminando sus estudios, se le abría una posibilidad interesante de esa diversidad de oportunidades que tenía a través de nosotros de poder trabajar. Entonces también esa dinámica permitió hacer un enlace muy bonito, que era lo que tú decías iniciando la entrevista. Es una relación tripartita que si no tiene una, digamos que una sincronía, es una armonía, claro, ¿sí? No va a funcionar. La clientecentricidad requiere inversión. Yo creo que eran 2 retos importantes. Uno, el primer reto también era el tema económico. O sea, los cambios y transformaciones tecnológicas, y la tecnología realmente es una herramienta maravillosa, pero llega a ser costosa cuando tú tienes que hacer procesos de capacitación en temas de operarios. Entonces ahí tienes que empezar a hacer un proceso. ¿Cómo le cambias el chip a la persona que venía con su hoja de vida antes de pandemia? Las formas Minerva, con la botica, la foto, y la llenaba manualmente. Ven, tienes que empezar o por este link a escribir tu hoja de vida, o aquí empezar a tener, digamos que la capacidad instalada para que lo pudiera hacer. Todo eso te requiere esfuerzo económico principalmente, porque tienes que tener recursos, y eso hace que tengamos que tener un compromiso, que los accionistas tengan un compromiso, y que se hagan muchas estrategias con nuestros aliados, sector bancario, las mismas ARLs, cajas de compensaciones, en centrar y traer a todo ese ecosistema, y venga, vamos a trabajar en la capacitación, en la tecnología, y necesitamos crecer y transformar Y te paro ahí antes de que sigas. Primer punto, porque creo que lo voy a subrayar porque lo he escuchado y no lo había oído de esta industria. Quienes decidan ser clientes céntricos es un ejercicio de inversión. Hay que creer y apostar financieramente a la transformación de la experiencia. NPS. No, pues medimos en el primer momento la experiencia, que cuando se vincula, y después pues lo hacemos después de su experiencia, la vinculación. Sí. Porque cuando también lo vincula al trabajador, ahí también tenemos que ser muy honestos. La persona cuando entra a trabajar pues está con esa emoción, pues no, es muy raro que tú
o tendrías que tener un servicio muy malo para que él no sienta esa felicidad que poder trabajar. Sí, que es un detractor, que Es sí. un detractor, exactamente. Lo más lindo es la retroalimentación de los trabajadores. Pero casi siempre es lo que a nosotros nos afecta en SPS, esos factores externos que también tienes que entrar a controlar. ¿Sí? Por ejemplo. El laboratorio, Ok. sí, esos factores externos, tú tienes que controlarlos, porque tú no puedes decir, no, es que no, eso es un laboratorio clínico, eso es allá el centro médico. No, porque al final hace parte de nuestra red. De acuerdo. Entonces tenemos que meter también a nuestros partners Entendiendo, claro. y meter. Entonces ahí es donde con esa retroalimentación empezamos a trabajar. Pero lo más lindo es la retroalimentación de los trabajadores. En un principio por el NPS, después un sistema de PQR es muy bien jalado y montado. Sí. Que tenemos un montaje muy interesante, digamos que a través de una herramienta que nos permite Sí. hacer ese seguimiento permanente en el cual nos están retroalimentando permanentemente. No solo vía, pues, que lo llamen a través de nuestras diferentes líneas, sino a través de la plataforma que ellos ya saben que existen desde el momento que contratan. Entonces, hay un trabajo muy, muy juicioso, exhaustivo del trabajador que lo medimos y lo pudimos levantar gracias a esos elementos, que fue el sistema de PQRs, que es esa persona que requiera el certificado laboral, que es la persona que requiere, cuando tiene el certificado de ingresos y retenciones, todos esos temas. Conozca más sobre los servicios de AWS y Opinat, líderes en soluciones de software, consultoría estratégica y conferencias de CX. Escanee el código QR para acceder a información detallada.